México tiene un repertorio increíble de leyendas. Las hay desde las que nos contaban en todas partes. Algunas otras vienen desde hace muchísimos años, pero luego hay por otra parte leyendas que se mantienen con nosotros, de las que casi no se llegan a escuchar, que ustedes me han compartido a través de los contactos del canal y que las convierten en esas leyendas que comparten tiempos con nosotros, contemporáneas. Para iluminar mejor lo que le acabo de comentar, ¿qué le parece si aprovechamos que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos? Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y me gustaría comenzar yéndonos a un lugar cercano a tierras de un servidor. Verán, esta leyenda me la contó un conocido. Él apenas se enteró de que en su familia platicaban cosas como estas. Prefirió que no comentáramos su nombre. Y para esto, vámonos hacia el norte de México, desde donde esta noche nos cuentan esto. Apenas desde hace unos meses, esto se convirtió en un tema que se ha discutido abiertamente en mi familia, y siento yo que no es para menos, debido a que tanto mi mamá como mis tías siempre se ponen a platicar de muchos temas parecidos de terror, leyendas, aquí con mi abuelo. Vivimos en un municipio al sur de Nuevo León. Más adelante van a saber a cuál me refiero. Por los detalles, siento yo que es obvio. Resulta que en este pequeño municipio, que algunos todavía le dicen pueblo, mi abuelito nos contó apenas ahora que se dice que desde que se fundó aquí se creó un grupo de personas extrañas, de las que solo las personas quienes llegaban a saber de ellos les decían la Orden del Naranjo. No es que se llamaran así, pero la gente de por aquí empezaba a decir cosas, a llamarles así de, oye, ¿te enteraste de lo de la Orden del Naranjo y no sé qué? Esto porque la naranja es la fruta principal que se da por aquí. Con esto ya van a saber a qué me refiero. Es un motor de la economía de por acá, muy importante. Que más que pueblo, me corrijo, yo diría que es un municipio rural, para que no se imaginen que solamente son puros ranchos, cosechas y demás. Se expandió mucho, hay mucho trabajo y todo eso. Pero bueno, regresando al punto, es que el motivo de su origen, el de estas personas como grupo, decía mi abuelo, parte del hecho de que en cuanto los fundadores levantaron el municipio, con su propio esfuerzo, pasó como en muchos otros lados. Llegaba la gente de afuera, de las cercanías, todos tratando de llevarse un pedazo del pastel cuando no les correspondía. Intentaba negociar con ellos, pero pues ya sabemos muchos cómo es el tema de los inicios de México. Sí, había gente más poderosa, con formas de atacar a los de aquí, que muy apenas tenían cómo defenderse. Y a pesar de que trataron de negociar, esta gente que vino de afuera no quería, no les convenía. Entonces mi abuelo dice que ahí estuvieron, teniendo muchos problemas con estas personas todo el tiempo. Llegaban, les quitaban los recursos, pasaron muchas cosas que podría llegar a ser todavía más contexto que no quiero abrumarlos tanto. Pero por todo lo que pasó, la gente más poderosa del municipio fue cuando crearon ese grupo. Ellos no solo se dedicaban a gestionar cosas de aquí, que sería ya entrar en temas que no nos interesan. Por el lado de la economía y eso, no les voy a contar sobre eso. Pero aparte, estas personas empezaron a tener un tipo de actividades que la gente que llegaba de afuera contaban al inicio, casos aislados porque no había tantas personas aún, o no se atrevían a hablar de aquello, lo que fuera, que al llegar al municipio por primera vez, llegaran a caballo o como sea, principalmente en las noches, los emparejaban jinetes, que ellos, tanto los caballos, que eran completamente negros, muy altos, estas personas también parecían ser como sombras. Esto salió porque a mi abuelo le contaron hace 10 años, que no es tanto, si pensamos en el tema desde que se fundó el municipio, allá por mitades de los años 1600, pero cuando se empezó a contar de todo esto, fue a principios de 1800. Sin embargo, cuando mi abuelo nos platicó esto, fue porque un conocido suyo, un hombre mayor, que prefería hacer muchas cosas a la vieja escuela, el señor nunca quiso tener auto, seguía moviéndose a caballo para todas partes. Entonces el señor, amigo de mi abuelo, regresó una noche, no sé si de Santiago, el cercado por allá, viniendo por los montes y campos a caballo una noche.
y dice que le cerraron el paso unas sombras montadas en caballos, todos negros, pero que estas siluetas, lo que él pensaba, deberían ser hombres montándolos. Decía, eran seres con cuernos. No se les veían los ojos, pero él recuerda que esos caballos tenían una marca roja en el costado, que a pesar de la oscuridad brillaban un poco. Ahorita les digo qué pasa con esas marcas, pero que el amigo de mi abuelo creía que le querían robar, pero no le decía nada, solo se le quedaban viendo inmóviles, tapándole el paso. Tanto esas sombras que llevaban un par de cuernos en la cabeza como los caballos, nadie hizo ruido. No se dio cuenta en qué momento aparecieron con él y que este hombre les hablaba, les preguntaba qué querían y no le respondían. Hasta que él les dijo que él vivía en ese municipio, en tal calle y desde hace no sé cuánto, y que simplemente los caballos se hicieron a un lado, dándole el paso sin quitarle la vista de encima al señor. Él se fue arrancado de miedo, cabalgando rápido, llegando a su casa, contándole a su mujer lo que le había pasado y ya más tranquilo, él empezó a buscar en unos documentos que su papá le había dejado, que eran papeles y papeles de generaciones atrás. Él no trabajó en el ayuntamiento, al igual que su papá, su abuelo, bisabuelo y todos. Pero cuando vio uno de estos documentos muy antiguos, buscando algo que a él se le había quedado en la mente, encontró ese símbolo. Un símbolo que parecía como unas garras con algo en medio. Yo nunca lo vi, mi abuelito me lo dibujó cuando me estaba contando esto porque me dijo que este amigo hace mucho sí se lo mostró del documento original y que eran tal cual, unas garras delgadas como rodeando las ramas de un árbol, una cosa muy rara. Y ahí decía que su amigo le dijo que ese era el símbolo de la Orden del Naranjo, que su tatarabuelo había pertenecido a esa orden y que sí, tenían pactos muy extraños, con entidades o qué sé yo. Nunca supe qué diablos era eso y mi abuelito tampoco. Su amigo dijo que era lo único que sabía, pero que desde entonces cuidaban al municipio de los extranjeros. Y esos símbolos, me contaba mi abuelo, hace muchos años él era joven todavía. De vez en cuando los veían en algún edificio, de una forma muy discreta, y se le hizo conocido ese símbolo hasta que su amigo se lo enseñó. Y él le contó que sí, a veces marcaban ciertos edificios con esos símbolos como protección, porque aparte, el tema de la inseguridad también era un determinante, y decían que esta gente así se protegía también, con seres de sabrá Dios dónde. Eso es lo que me contó mi abuelo. Yo no sé si sea verdad o no. Nunca vi esos símbolos. Quizás no he puesto mucha atención, pero también nos dijo que no nos quería contar, para que no buscáramos nada relacionado a esa gente en caso de que nos llegara a tocar ver algún símbolo, andar de preguntones, lo que fuera, porque él nos conocía bien, ya que a sus palabras cuidan el municipio, sí, pero también son gente muy peligrosa. Ahora vámonos hacia la Ciudad de México y coméntenos, ¿sospecha de algún lugar en especial de la leyenda pasada? Héctor Estrada, esta noche nos cuenta esto. Mi abuelita siempre me decía de adolescente, cuando empecé a salir por mi cuenta, nunca vayas a andar en el mercado de la Merced. Me decía esto porque me comentaba era peligroso, que no debería andar por allá, que me podían hacer algo y no sé qué más. Y esto era de la nada. Yo vivo hasta el Ajusco, en aquel entonces y todavía. Por ello, me resultaba curioso que me advirtiera de ese lugar, y no de, por ejemplo, andar en La Lagunilla, en Tepito, en otros lugares. Entonces yo siempre le hice caso. Nunca me decía alguna otra razón. Pero crecí. De esto que les voy a contar, pasaron ya 7 años, que fui, no recuerdo a buscar qué, al mercado de la Merced, aprovechando que andaba por allá. Estaba lloviendo también, entonces pasar por ahí para cubrirme un poco de la lluvia me pareció buena opción. Y miren que entrando, caminando, viendo que se parecía simplemente a otros mercados que ya había ido anteriormente. La gente andaba en lo suyo, no le veía lo malo. Y justo pensando en lo que me decía mi abuelita, lo de que nunca fuera, que me la voy encontrando en un puesto.
Yo no pude pensar al instante en otra cosa, porque la vi sentada, atendiendo un local de hierbas. Ya saben qué tipo de hierbas, una hierbería, nada malo. Y por la confianza que siempre le he tenido, llegué diciéndole, jugando: «Mire nada más, así la quería agarrar. Por eso no quería que viniera, ¿verdad?». Ya decía yo, no siempre iba a escondernos su trabajo. ¿Por qué, abuelita? ¿Le da vergüenza su trabajo? A mí no me daría. Mi abuelita estaba roja de la cara, no tenía clientes en ese momento y me jaló del brazo para atrás del mostrador, diciéndome en voz baja que no era lo que pensaba, que sí, ese era su empleo, dejado por su mamá hace mucho, que me iba a decir la verdad, pero podía creerle o no. Pero ella, cuando acompañaba a su mamá de pequeña a trabajar ahí, le tocaba escuchar entre los trabajadores que a veces a los niños algo los mordía en el mercado. Más que nada me dijo que eran a los hijos de los trabajadores, que se iban de repente para los pasillos que solamente eran para quienes trabajaban ahí, que tuvieran locales donde guardaban los diablitos, las bodegas y eso, y que ella creció escuchando que ahí un animal que la gente decía era una rata enorme, del tamaño de un perro mediano. Eso era lo que le salía a los niños y trataba de morderlos. Así creció ella, escuchando esta leyenda, y dijo que nunca pasaban de eso. Su mamá a veces le decía que nunca anduviera por allá, por otros motivos, seguridad y eso. Sin embargo, dice que recuerda que cuando era adolescente, que seguía yendo a trabajar con su mamá, una de las encargadas de otro local de frutas cerca de ahí, ya cuando estaban cerrando todo, hizo un escándalo porque pedía ayuda a gritos. Mi abuela escuchaba cómo pegaba un metal en el piso, a una niña gritando y chillidos de rata, como suenan las ratas cuando algo les pasa, pero muy fuerte. No vio nada, pero cerraron la hierbería. Corrieron su mamá y mi abuela hasta donde estaba el escándalo y que la señora, abrazando a su hija que no dejaba de llorar en sus brazos, repetía, le señalaba a los señores que traían machetes en las manos. Quienes iban llegando para ayudar, ella gritaba que la rata y que la rata, que se había ido por allá. Mi abuela vio todo esto y dice que esos hombres se metieron hacia uno de estos pasillos que les comento, persiguiéndola, buscándola, gritándose entre ellos, preguntándose que por dónde se había ido, y que otro de ellos más adentro gritó que por allá estaba. Mi abuela volvió a escuchar esos machetazos en el piso o en las paredes donde haya rebotado. Solo que luego de un rato de este escándalo, de aquellos hombres persiguiendo a un animal, se tuvieron que llevar a la niña al hospital, porque sí dejó mucho en el piso este líquido del cuerpo. Afortunadamente no le pasó nada malo, pero días después de que la mamá de mi abuelita habló con la señora del puesto de frutas para preguntarle sobre lo que había pasado, ella le dijo que estaba bien, que no quiso decir en el hospital lo que había pasado exactamente porque no le iban a creer, pero que sí notaron y le dijeron tal cual que la niña traía mordidas en la pierna de un animal grande. Sí, parecían mordidas hechas por un roedor, pero que el tamaño de la mordida era algo que no tenía sentido. Le preguntaron varias veces a la señora que qué había ocurrido y ella, por el miedo de que pensaran algo malo de ella, solo lo dejó como que sí, había ratas en la parte de atrás, la de los locales, pero suponía que había sido eso, porque su hija le dijo que ella lo comentó así para que los médicos pudieran dar por hecho de que la niña había imaginado el tamaño. Era más inocente eso a que creyeran que la señora había imaginado todo aquello. Pero mi abuela me dijo que la señora le contaba a su mamá que ella sí la vio, que la pudo espantar a tiempo, porque sí estaba mordiendo a la niña de la pierna, y que no solo ella, sino que uno de los trabajadores, el primero que se acercó a ayudarla, sí la vio. Por ello, cuando la señora regresó de trabajar, que a la niña ya no la volvió a llevar, el hombre se acercó con ella para preguntarle por su hija. Ya le dijo que estaba todo bien. Querían descartar nada más cualquier tipo de infección por la mordida de estos animales, pero que el señor le dijo: «Señora, si alguien no le cree esto, tráigamelos y yo les digo lo que vi también. Yo la alcancé a ver igual que usted. A mí ya me habían platicado de esa rata,
pero no había estado ni cerca de verla o imaginarme cómo sería ese animal. No está loca, yo la vi, la perseguí por las bodegas y se me perdió. Cuando me dijeron que tenía el tamaño de un perro, no era mentira. Mi abuelita me dijo que no quería que me acercara nunca al mercado, porque si bien jamás le tocó alguna experiencia ni de cerca a lo que presenció aquel día, sí seguía escuchando que la gente había visto a un animal de ese tamaño ahí en el mercado de la Merced, y solo no quería que me tocara la mala suerte de que ese animal me hiciera daño. Mi abuelita vio mi cara de incredulidad, imagino, aunque yo sí le creí, y me dijo que solo tomara mis precauciones, que a lo mejor y era una leyenda nada más. Y se me hizo raro que ahora lo cambiara hacia eso. Quizás en un inicio haya sido una leyenda solamente, pero cuando mi abuela me estuvo contando esto, no pareciera que fuera solo una leyenda. Existen leyendas que nos pueden llegar a parecer irreales, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando una persona ve cosas como estas de frente? Cosas de las que quizás solamente se contaban, pero cuando existe un testigo, se convierten en realidad. ¿Es esto entonces algo que se queda solamente en el campo de las leyendas o algo más? Para muestra de ello, déjeme contarle una, que es de esas que llegan a desafiar la imaginación cuando escuchamos lo que nos cuentan, pero el verlo, el ver aquello, podría haber sido algo tan impactante que a pesar de que dista mucho de la realidad, eso es algo real. ¿O se queda en leyenda? Nos toca imaginarlo, pero para esto tenemos que irnos hacia Guerrero, México. Una persona que prefiere no comentemos su nombre nos cuenta lo siguiente. Soy de Tierra Colorada. Ya no vivo por allá, pero esto que les quiero compartir no tiene tantos años que me lo contaron mis tíos, que yo no sabía si creerles o no. Pero cuando ellos me platicaban esto, cambiaban mucho. Era un tema serio. Estos siempre procuraron contármelo dos tíos. Una tía, hermana de en medio de papá, y un tío, hermano menor de mi papá. Me lo contaban cuando los visitaba a casa de mis abuelos. Coincidíamos en alguna parte, pero las veces que me platicaron de esto, nunca estaba nadie más. Decían que mi papá, por ser el mayor, nunca les creyó. Siempre les decía que se dejaran de cosas que eran ridiculeces, pero cuando ellos dos eran adolescentes, ya mis abuelos les habían dicho que nunca anduvieran en una parte de la colonia donde se dividía por una zona completamente llena de árboles, de maleza a puro monte, que podías cruzarla y cortar camino por ahí. Nunca les dijo esto en el sentido de que los podían asaltar. Por animales, no. Era relativamente seguro por allá en ese aspecto. Un pueblo chico. Solo que les decía que ahí se aparecía una mujer que asustaba de una forma horrible, que a él se le había parecido de niño y que no quería que nadie más le ocurriera lo mismo. Pero que mis tíos nunca la obedecieron. Cuando salían de adolescente a donde fuera, se iban por otro camino, pero regresaban cruzando por esa parte, para no llegar tan noche, y quedaban siempre en nunca decirle nada a sus abuelos, para que no los regañaran, porque una vez sí los descubrieron y que su abuelo los regañó muy severamente, que les decía siempre de que no anduvieran por ahí, que se les iba a aparecer la señora, pero que ellos, una vez, sí se molestaron por ese regaño, porque decían que era ilógico que se pusiera así por un fantasma que ellos nunca vieron y menos creyeron en eso, y que su abuelo solo les dijo que lo obedecieran y ya, porque aquello era algo que no querrían ver para nada. Pasó el tiempo, ellos nunca entendieron bien a qué se refería con eso el abuelo. Siguieron usando el camino de vez en cuando, aún con más precaución porque les iba a ir fatal si los veía uno de sus abuelos. Pero era en serio, este camino les ahorraba mucho tramo. Y una noche que mi tío estaba en la sala, viendo la televisión, mi tía había salido con unas amigas a un baile de por ahí. Era cercano, entonces no había problema con que se regresara con ella, en grupo. Y de repente me dijo mi tío, llegó mi tía, pero que al verla, ella venía pálida. Mi tía es aperlada, entonces se vio fácilmente que algo le pasaba, algo malo. Mi tío le preguntaba que qué había ocurrido,
Ella entró y nada más al cerrar la puerta, escuchar y ver a mi tío, empezó a llorar. Y le dijo a mi tío que bajara la voz, que los iban a escuchar sus papás o sus abuelos. Ellos se quedan hablando en la sala, en voz baja. Mi tío preguntándole de ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Y que ella también me lo contó a mí. Mi tía enseñándome el brazo, cómo se le ponía la piel de gallina, todavía al recordarlo, porque dice que venía caminando del baile, que quiso cortar camino por donde siempre y que ella nunca había escuchado o platicado de este tema con sus amigas, pero que ellas, esa noche, le dijeron que no querían entrar, porque sus papás también les habían dicho que a mucha gente, incluida al papá de una de ellas, la había perseguido una mujer entre los árboles sin cabeza. Mi tía dice que no le creyó a sus amigas esa noche, porque la mayoría iban un poco tomadas. Mi tía no, nunca le ha gustado tomar. Entonces ella supo que era una leyenda del pueblo. Al parecer era de esas leyendas que se corría la voz nada más, que era igual que la Llorona y eso, pero que ya era tarde para la hora que le habían dicho sus papás, y no tuvo de otra, que de hecho ni una pequeña parte le creyó a su amiga, y ellas de plano no quisieron entrar. Mi tía me contaba que cuando empezó a caminar por ese sendero marcado entre los árboles de ese tramo, todo fue normal. Estaba a punto de llegar a la zona donde ya se veían las luces de la calle, cuando detrás de ella escuchaba como si alguien viniera chocando con los matorrales, con los árboles, las ramas y voltea. Mi tía pensando que no fuera a ser alguna persona con malas intenciones y, cuando gira, ve a una mujer con la blusa muy sucia, el pantalón como de mezclilla, suelto, pero todas las prendas rasgadas. Solo que lo que le había dicho su amiga y sus abuelos nunca quisieron mencionar, ese detalle que hizo todo tan irreal para ella, era cierto. Esa persona no tenía cabeza. Me contaba mi tía, muy nerviosa, que esa mujer iba flotando hacia ella. Ni siquiera iba tocando el piso, pero que iba como torpemente chocando entre los árboles, los matorrales, que se hacía para el lado cuando estos le pegaban, que no los atravesaba. Mi tía me dice que no recuerda el trayecto desde que vio a esa mujer, que salió corriendo de ahí y que llegó a la casa, que estaba tan espantada que rezaba porque eso hubiera sido un sueño, pero nunca despertó, porque no estaba dormida, era real. Su hermano, mi tío, estaba escuchándola en la casa, completamente conscientes, y mi tío, desde que eran jóvenes, siempre le creyó, solo que por más que iba solo para buscarla por su cuenta, nunca la vio. Crecieron todavía más. En esos tiempos mi tía sí se puso muy mal. No quería salir. Sus papás lo notaron, mis abuelos también, pero solo les contó a mis abuelos, quienes sí la regañaron mucho, pero no tanto como en ocasiones anteriores. Ellos estaban muy agradecidos de que, a pesar de que eso, que quién sabe qué habrá sido, no le hiciera daño y alcanzara a escapar. Prometieron guardar el secreto de sus papás, porque mi tía no quería que nadie más supiera. Ella simplemente quería estar bien y olvidar eso que me contaba. Solo era porque había escuchado una leyenda de parte de sus amigas y sus abuelos. Y mi tío me contó que en el año 2019, un amigo suyo, a quien conocía de hace muchísimos años, se había ido de Tierra Colorada hace mucho, pero visitaba a sus papás de vez en cuando. Y cuando pasaba todo esto, ya no coincidieron mucho en la colonia, por lo que nunca tocaron ese tema. Siempre mis tíos prefirieron dejarlo como algo de la familia. Y en una plática que tuvo con ese amigo, en ese año, echándose unas cervezas afuera de la casa de mis tíos, este amigo le dijo que el año pasado a ese había ido a visitar a sus papás y habían hecho una comida, una cena, y que en un punto de la noche fue a comprar algo, acompañado de sus sobrinos, dos chamaquitos que en ese entonces tenían 10 y 11 años. Fueron a la tienda, regresaron, pero como estaba algo retirada, la única tienda abierta a esa hora, y ese mismo tramo del que les he estado contando, les quedaba perfecto también para cortar el paso, lo tomaron. El amigo de mi tío le contó que cuando venían de regreso, los sobrinos adelante de él,
caminando entre las ramas que a veces se llegaban a atravesar en ese camino. Voltearon los tres porque oían mucho ruido detrás de ellos, y les pasó de la misma forma que a mi tía, que al voltear no solo el señor amigo de mi tío, sino también los niños empezaron a correr cuando vieron que detrás de ellos venía volando una señora sin cabeza. Mi tío me dijo que su amigo le aseguró que nada más por el hecho de que la mujer, tal vez porque no podía ver por la falta de cabeza, iba impactándose con los árboles, nada más por eso no los alcanzó, porque iba muy rápido hacia ellos. La vestimenta, dice mi tío que la describió igual, y ellos nunca habían hablado de eso, pero su amigo le dijo que él sí había escuchado esa leyenda hace mucho, de parte de sus papás que le dijeron a los abuelos de los papás, se les había aparecido hace mucho la cabeza de una señora en ese mismo tramo, que esto les gritaba desde los árboles y cuando volteaban ahí estaba la cabeza de una mujer viéndolos con los ojos desorbitados. Ellos nunca vieron esto, al resto de la mujer como los demás, y yo no sé qué tanto de verdad tenga todo esto, pero al menos la parte que me contaron mis tíos, esas sí se las creo. Y mi tío dice que agradece nunca haber visto a aquella mujer. A lo que creían era una leyenda solamente, pero no, era cierto, porque cuando su amigo le estaba contando lo que le pasó, le temblaba la voz, y más al hablar sobre el impacto que tuvo esto en sus sobrinos, ya que nunca quisieron regresar a Tierra Colorada. No podían ver siquiera árboles juntos por recordar aquello, porque se ponían a temblar, lloraban, incluso siendo ya adolescentes. Y mentalmente haber visto a aquella mujer les afectó mucho. Entonces, no sé qué tanto de leyenda tenga esto en realidad. Me gustaría hacer una recopilación un poco más larga sobre este tema, porque son historias increíbles, que les agradezco mucho por compartirlas aquí. Y sé que quizás pueda ser un poco difícil identificar si hablamos de una leyenda, una contemporánea o un relato. Lo que consideren ustedes no quita el hecho de que para mí siempre va a ser un placer leerlos. Así que por favor, escríbame a través de cualquier medio que le dejo en el primer comentario. Ahí estarán las redes sociales del canal, junto a la mía y junto con el video de Misterios de la Fogata, que de hecho está recién estrenado y siento yo que embona mucho con el tema de hoy. Y muchas gracias por escuchar estos espacios. Y llevándose las fotos que había sacado el primer día que llegó a ese departamento, la noche anterior a la llamada del programa, fue acompañada por su amigo de regreso al departamento. Cuando se adentró en la cocina, teniendo cada una de las luces encendidas, el foco, cuenta Brenda, dio un pequeño apagón que la llevó a decir por mero reflejo e intuición: Yo soy luz. Y tras esto, la luz regresó. Brenda le preguntó a su amigo que si había visto lo que ocurrió, y su amigo le confirmó que había notado cómo la luz empezó a fallar apenas llegaron ahí, asumiendo que lo que estuviera en esa casa estaba molesto con ella. Y a pesar de todo lo que pasó, ella decidió dormir esa noche ahí, con sus gatos, que hasta esa noche, que durmió siempre con una Biblia abierta a un lado de la cama y con un crucifijo en la mano, sus gatos nunca salían de debajo de la cama para dormir con ella o para rondar en el departamento, cosa que no era habitual en ellos. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.